entendido que están estudiando una serie sobre la oración, ¿es así? Bien, yo quiero compartirles a ustedes algo que va relacionado con la oración, que es la acción de gracias. Nuestro tema es la importancia de dar gracias. Y vamos a tomar un texto que está en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Ahí Pablo da unas instrucciones y quiero que vean cómo la oración está ligada, es inseparable a este punto que es la acción de gracias. Vamos a leer Filipenses 4:6. Dice el apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, porque el afán nos turba y nos saca del propósito de Dios. Dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y luego añade de lo que les voy a compartir, con acción de gracias. En Lucas 17, si abre su Biblia, en el versículo 11 está la historia de 10 hombres que estaban enfermos, ellos eran leprosos, pero es una historia de ingratitud. Dice en Lucas 17:11 que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Cuántos eran? 10, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados de una enfermedad que en aquel entonces era incurable. Todos fueron sanados, un milagro instantáneo, mientras ellos obedecían al mandato de Jesús: vayan. Los 10 fueron limpiados. Entonces, versículo 15, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, diciendo que, haciendo que, dándole gracias. Quiero que noten que glorificó a Dios y le dio gracias. Así se acercó a este hombre y se postró, lo adoró, lo alabó, glorificó a Dios y le dio gracias, y este era samaritano. Pero miren la pregunta de Jesús. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con los otros 9? La ingratitud se manifestó en gente que recibió una bendición de Dios. La ingratitud es uno de las características más desagradables, de más rechazo hacia Dios que el ser humano comete. Nosotros como cristianos muchas veces se nos olvida ser agradecidos delante del Señor. En Estados Unidos, un programa de radio dio a conocer una noticia de donde la tomamos, y es que esta organización se dedicaba a ayudar a los desempleados a conseguir un empleo. Llamabas: oiga, pues yo trabajo en esto, a ver, vamos a ver. Total, informes de la radio mencionada dicen que ellos pudieron encontrarle trabajo a más de 2,500 personas. Pero ellos también dijeron que solamente 10 personas de las que recibieron esta ayuda les mostraron agradecimiento. Se tomaron la molestia de darle las gracias. Esto se llama ingratitud de más de 2,000 personas. Una maestra de escuela que se jubiló y llegó a los 80 años de edad, contó que ella había enseñado a varias generaciones en lo que eran sus materias en el colegio.
Y esta señora contó que en una ocasión, cuando ya estaba muy anciana, recibió una carta de uno de sus alumnos, que ahora ya era todo un profesionista, todo un hombre de bien, y recibió una carta donde le decía: maestra, estoy muy agradecido por lo que usted sembró en mi vida. Muchísimas gracias por haberme enseñado cuando yo era un niño. Bueno, había enseñado 50 años en el colegio esta maestra, y solamente una carta de agradecimiento recibió de tantos estudiantes. El origen de la acción de gracias, hermanos, es algo que está en el corazón de Dios, porque Él sabe que el que da acción de gracias es porque reconoce que el Señor gobierna todo, ¿sí? Ahora, en Romanos 1:21, ahí en esa escritura se nos revela algo muy impactante. Pablo dice y enseña a través de las escrituras y otras más que vamos a ver, de cómo los cristianos, o los que decimos conocer a Dios, hay un peligro muy latente cuando somos mal agradecidos delante de Dios por sus favores recibidos. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, o sea, conocían a Dios, dejaron de hacer dos cosas. Número uno, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué hizo el leproso que regresó con Jesús después de haber sido sanado? Glorificó a Dios y le dio gracias. Pero estos, según Pablo, dice que no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino hicieron lo contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto significa que cuando nosotros somos mal agradecidos, no glorificamos a Dios, ni le damos gracias, algo pasa en el corazón, algo pasa en nuestro razonamiento y nos ensoberbecemos. Es justo en ese momento cuando empieza la caída, que la primera consecuencia de esa caída es la idolatría, porque si no adoras a Dios y no lo reconoces dándole gracias, vas a terminar adorando cualquier otra cosa. Eso es lo que Pablo está narrando aquí. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Ahora, las consecuencias de esto fueron trágicas. Dice el versículo 24, por lo cual, o sea, por eso que ya leímos, también Dios los entregó a la inmundicia, los abandonó, los dejó a sus razonamientos, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahora vemos aquí que otra de las consecuencias es que se cae en inmoralidad, en este caso inmoralidad sexual. Sigamos leyendo, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, o sea, idolatría, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, dice Pablo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si ustedes fueron observadores en la lectura, ¿cómo inició todo? Porque dejaron
de glorificar a Dios y de darle gracias. La Biblia es un libro que nos enseña a los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Nos enseña a ser agradecidos. Por ejemplo, Salomón fue un hombre agradecido con Dios, pero él descubrió en el agradecimiento hacia Dios que si él le daba gloria y le agradecía y le daba gracias al Señor, Dios se manifestaba, Dios obraba. Vamos a ver un pasaje en 2 de Crónicas, capítulo 5, versículo 13. Dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a uno, o sea, glorificaban a Dios, alababan a Dios, para alabar, ahí está, número 1, para alabar, y número 2, y dar gracias a Jehová. ¿Ven los dos elementos? Glorificar y dar gracias, ok. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno. Esa es una razón para glorificarlo. Porque para siempre es su misericordia. Esa es una razón para agradecerle, que nuevas son cada mañana sus misericordias. Entonces, solo entonces, algo sucedió. En el caso de Romanos, la gloria de Dios se fue y los abandonó. En el caso aquí de esta escritura, sucedió lo contrario. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes entrar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Y todos fueron llenos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Pero hubo dos cosas importantes que ellos hicieron. Lo alabaron, como hace un rato. Lo alabaron y le dieron gracias. Quienes alaban y son agradecidos con Dios, la gloria de Dios, créanlo, desciende sobre ellos. De tal manera que sus vidas son transformadas. No pueden hacer otra cosa más que estar adorando al Señor. El rey David, ¿recuerdan al rey David? Ese fue un hombre que, aunque era pues, como nosotros, de carne y hueso, tuvo sus errores. Sin embargo, él fue un hombre con un corazón muy noble. David fue un hombre con un corazón muy agradecido hacia Dios, y era un adorador. Se le nombra como el cantor de Israel. Y él conocía ese, entre comillas, secreto de un adorador o de un seguidor del Señor. Y él, en el Salmo 104, él escribió lo que a veces leemos quizás un poco superficial, pero si somos observadores nos vamos a dar cuenta de que están incluidos los dos elementos cuando él habló de la alabanza, es decir, alabanza y gratitud, acción de gracias. Salmo 104, David puso el protocolo de todos los que entraban al tabernáculo que él había levantado. Dice: entrad por sus puertas. ¿Cómo? Con acción de gracias, ahí está. Por sus atrios, con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Ahí están los dos elementos. Ahora, él sabía que al hacer esto estaba reconociendo la soberanía de Dios, la bondad de Dios, y era agradecido. Esto provocaba que Dios se revelara y se manifestara a él. Fue tan sólida esa enseñanza y práctica en los israelitas del tiempo de David, que transcurrieron 6 siglos, 600 años, muy largos, y siguió la enseñanza de David, de alabar a Dios y darle gracias. En Nehemías capítulo 12, versículo 46, ahí Nehemías lo dice: porque desde el tiempo de David, que al momento en que se escribe el libro de Nehemías,
habían transcurrido 600 años. El pueblo en ese tiempo había sido bendecido por Dios. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, Asaf era uno de los directores de adoración en el tabernáculo. Desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, hace mención de esa antigüedad, que cuando se hizo los cálculos, arrojaron aproximadamente 600 años. Dice, ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos, para las alabanzas, pero luego añadió algo, o recordó algo y afianzó algo que pronto sería olvidado. Y acciones, ¿de qué? De gracias a Dios. Los hombres de Dios que narramos en la Biblia, todos conocían esto. Cuando ellos oraban, era inseparable la alabanza y la adoración de la acción de gracias y de la misma oración, porque como que forma parte de un solo punto, ¿sí? Por ejemplo, el joven Daniel, ¿se acuerdan de Daniel? Aquel que siendo muy joven fue llevado cautivo junto con los judíos de ese tiempo, sus contemporáneos, y él estando en cautiverio, estaba como un esclavo. Ese joven pidió y decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey, que tiene su simbología con las cosas que había en esa nación pagana donde él estaba siendo apresado. Bueno, el punto aquí es que su condición de esclavitud y de apremio y de aflicción no cambió su corazón, no alteró su oración. ¿Cómo era la oración de Daniel? Veámoslo en Daniel 2:23. Está orando Daniel, y dice: a ti, oh Dios de mis padres. Me gusta esa cómo se dirigió al Padre, ¿no? A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Ahora, tomen el contexto en el que él estaba, esclavitud. Porque resulta que muchos de los cristianos de hoy, cuando se ven en una situación apremiante, en lugar de orar a Dios y refugiarse en Dios, se refugian en la botella de tequila, en las drogas. Eso habla de un cristianismo muy débil, con mucha falta de conocimiento y de entendimiento de las cosas. ¿Alguno de ustedes ha sido esclavo en algún país? ¿Dónde fuiste esclavo? Entonces, ¿para qué dicen que sí? Pues están medio dormidos, pero está bien, yo entiendo. Ok, no alteró su creencia, su fe. Él siguió orando y dijo: te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría, dice, y me has dado fuerza. Y aquí está uno de los secretos de la gratitud, hermanos. Pongan atención. Y ahora, dice, me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey, porque había tenido sueños y cosas de esas, ¿no? Y nadie había podido interpretarlos. Entonces aquí vemos otra vez esos elementos: oración, alabanza y acción de gracias. ¿Los alcanzan a captar? Ok, así llegamos al Nuevo Testamento. Hay muchos más ejemplos, obviamente, pero vamos a ver un poco de la vida de Pablo, que enseñó muchísimo al respecto. Pablo fue un hombre agradecido. Él conocía en su máxima expresión esto que ya había aprendido en la sinagoga, porque viene desde el Antiguo Testamento. Él escribió en 2 Timoteo 1:3: doy gracias a Dios. Así comenzó aquí: doy gracias a Dios. Ahora, debo hacer una observación. Cuando Pablo escribió esta epístola, estaba en la cárcel. Eso significa que, al igual que Daniel y otros más, su condición de aflicción
no apagó su agradecimiento. ¿Qué es lo que nos sucede a los cristianos de hoy? Apenas tenemos una aflicción, apenas tenemos una prueba, y en lugar de darle gracias a Dios y que no altere nuestra fe, vamos con Dios y, ay Señor, ¿por qué a mí? Aquella se porta más mal que yo. Yo diezmo, yo hago esto, y mira nomás cómo me tienes. Y luego llega alguien y te dice, no, pero no eres así, reprende al diablo, dice. Y di, no lo recibo, pero ya lo tienes. Eso no tiene ningún efecto. Ahora, acuérdense que Dios es soberano y Él trata con nosotros, ¿sí o no? Entonces, Pablo decía, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Ahora, aquí vemos entonces que Pablo sabía, entendía que un corazón agradecido provee fortaleza al espíritu. Un corazón agradecido abre la puerta de la revelación de la voluntad de Dios. Esto es muy importante, porque la queja es lo contrario a la gratitud. Y no se nos olvide aquella generación que salió de Egipto, que se la pasó 40 años quejándose y murmurando. Y Dios se disgustó, dice, y le llamó perversa generación. Nunca entendieron mis caminos, nunca entendieron mis obras, y se la pasaron quejando y quejando, y que no nos gusta esto, y que mejor regresémonos a Egipto, y que queremos pan, queremos carne, queremos lo otro. ¿Saben qué? Moisés, ya nos cansaste. Vamos a levantar un capitán que nos lleve de regreso a Egipto. Se la pasaron una y otra vez, y Dios se lamentó y dijo, me colmaron, yo diría me llegó hasta el copete. O sea, dijo Dios, no, estos no entienden, ellos no han discernido a dónde los voy a llevar. Pero en lo que entran a la tierra prometida, la travesía del desierto no es fácil, pero no lo entienden, que yo sí cumplo mis promesas y los voy a llevar a una tierra, pero ellos se les altera en cuanto ven cosas. Ay, tengo sed, ay Moisés, ya están quejándose. Y Dios dijo, no entrarán a la tierra. ¿Por qué? Por quejumbrosos, por mal agradecidos. Es serio el asunto. Así es que, mis queridos hermanos, cuando vayan con Dios, olvídense con sus quejas. No hay departamento de quejas en el cielo. Olvídense, no entren en su presencia quejándose, lloriqueándose, lamentándose, y peor todavía decir cosas como, antes que fuera cristiano estaba mejor, porque eso es una mentira, porque ahora tienes vida eterna y antes ibas derechito al infierno. Entonces la queja en el cristiano no tiene la mínima aceptación de parte de Dios. Por eso es que en su palabra se nos es revelada la oración, como dijo Pablo en el texto que tomamos al principio. Hagan notorias sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. En Colosenses 3:15, miren lo que dijo aquí: y la paz de Dios gobierne, controle sus corazones. Porque cuando perdemos la paz, cometemos más errores de los que cometemos. Nos precipitamos en tomar decisiones. No, mejor serénese, cálmese, no se afane, ore a Dios, alábalo y dale gracias. Entonces viene la revelación de su voluntad, entonces viene la fortaleza a tu vida. Y aquí Pablo vuelve a introducir de lo que les estoy hablando. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados. ¿A qué fuimos llamados? A la paz.
en nuestros corazones. Fuimos llamados a un solo cuerpo y, ¿qué dice al final del texto? Sed agradecidos. Sean agradecidos. Ahora, Pablo mismo habló de dos cosas muy importantes respecto a la acción de gracias. Él todavía desglosó mucho más este principio. Por ejemplo, en Efesios 5:20, él dijo algo muy importante. En Efesios 5:20, Pablo escribió: dando siempre gracias. ¿Cada cuándo? Bueno, yo no sé para usted cuál es su entendimiento de lo que significa la palabra siempre. ¿Qué significado tiene para usted siempre? Constantemente, a cada momento, cada día, todos los días de tu vida, hasta que te entierren. Así lo entiendo yo, la palabra siempre, mientras estés en esta vida. Ahora, pongan mucha atención a lo que está diciendo el apóstol, dando siempre ¿qué? Gracias. ¿Por qué Pablo insistía en ser agradecidos? Porque cuando un cristiano es agradecido, está reconociendo que Dios es soberano y que lo que está viviendo es parte de lo que Dios permite para a la postre hacernos bien al final. Está tratando con nosotros, nos meten a veces en situaciones para tratar nuestro carácter, pasan cosas para irnos arrancando Egipto de nuestro corazón, ir cambiando nuestros pensamientos que son vanos para acomodarnos a los pensamientos de Él. Entonces, cuando alguien es agradecido, es porque está reconociendo un favor que alguien le hizo. En este caso, Dios. La Biblia dice en Santiago que toda dádiva, todo regalo, ¿de dónde viene? De Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle gracias. Pero luego añade una frase: dando siempre gracias por todo. Por todo. Bueno, la palabra griega que traduce por todo significa sobre todo, por encima de todo. Eso es lo que significa, así más literal. O sea, se puede leer así: den gracias siempre sobre todas las cosas. Y sobre todo lo que te esté sucediendo y sobre toda circunstancia en la que tú estés, da siempre gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero la definición en el griego, la palabra es huper. Esta palabra habla de dar gracias sobre todo, por encima de todo, pero tiene un ingrediente importante: de manera constante. Por eso, de ahí la palabra siempre. O sea, de manera reiterada, repetida, por encima de cualquier circunstancia en la que te encuentres. Dale gracias siempre por todo. Repítelo, reitéralo una y otra vez. Dale siempre gracias a Dios. Entonces, y solo entonces, tú verás a Dios obrando a tu favor. Porque el que se queja detiene la obra de Dios, el actuar de Dios. Porque la queja es un síntoma de incredulidad. En una ocasión me invitaron a predicar, ya hace muchos años. Todavía yo no era pastor de casa de oración, pero ya predicaba. Me invitaron a predicar a Puerto Vallarta y fui acompañado con otros dos hermanos y nos fuimos. Tomamos traíamos un Volkswagen, un bolchito, y ahí vamos. Esto sucedió hace como casi 40 años, hace ya bastante. Pero es que en ese tiempo yo empezaba a enseñar de alabanza y de adoración, y yo empezaba a estudiar estas cosas. Y cuando todo va bien, es fácil darle gracias a Dios, ¿sí o no? Pero cuando las cosas no están como uno quisiera, o que estás en una condición o situación que no es muy placentera, ahí es otra cosa. Pero la Biblia dice que den gracias por todo, ¿sí? Bueno,
Pues ahí voy, ¿no? Yo me preparé concienzudamente para darles unos tremendos mensajes de alabanza y adoración, y tomamos la carretera, y en un momento dado, donde hay unas curvas muy pronunciadas, empezó a llover, y cuando tomamos una curva, el bolchito se patinó, se corrió así, e invadimos el otro carril. Yo conozco el terreno allí, yo ya había visto que estábamos en plan de barrancas, donde había unos barrancos profundísimos, y en esa parte, a un costado de un pueblo que se llama Ixtlahuacán del Río, que ya es Nayarit, el río, si tú te parabas a observarlo, se veía un hilito así, mira, de tan profundo. Entonces cuando nos patinamos, el auto empezó a girar, y en ese momento, Señor, ¿verdad? Pero es en instantes eso. De pronto, tomando la curva del otro carril, aparece un auto del mismo tamaño. O sea, Dios sabe hacer las cosas, les aseguro. Porque si hubiera sido un tráiler, yo no estaría aquí, porque nos impactamos, pero eso detuvo que nos hayamos ido al barranco. Pero el impacto me tocó a mí en toda su plenitud. De tal manera, fíjese, yo iba en el asiento trasero, desprendió el motor del Volkswagen, que siempre los traen acá atrás, lo botó como 10 metros, todo destruyó, todo voló por todos lados, pero yo recibí el golpe más fuerte. Me fracturó este brazo, me fracturó 4 o 5 costillas. Yo llevaba una guitarra así de este lado y se me incrustó aquí, me golpeó. No, aquello era un sangrerío, era una cosa, pero, perdón, cuando el impacto, aparte de las lesiones, pues me sofocó. Entonces yo no podía respirar, no podía. Los otros 2 hermanos que iban conmigo, a ellos no les pasó nada. Entre la confusión y todo, uno de ellos voltea y me dice, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo, ¿estás bien? ¿Estás bien? No podía ni contestar. Dice, no, vamos a sacarlo. Pero como estaba todo abierto así, yo me salí por mi propio pie. Y cuando estoy allí, pues todo ensangrentado, los autos empezaron a acumular y había una parte donde podían pasar y todos se me quedaban viendo a mí. Así es la gente bien argüendera, ¿verdad? Bueno, me miraban todo sangrado y todo. Entonces yo estoy doliéndome y finalmente pude respirar. Pero el dolor aquí terrible y el brazo fracturado y todo ensangrentado. Entonces el Señor me habla y me dice, dame gracias. La primera reacción natural es, Señor, no me hagas esto. No, me dice, dame gracias. Ahorita es cuando yo quiero que tú me des gracias. Entonces, como yo hasta llevaba leyendo mis anotaciones, dije, no, pues sí es cierto. No, sí, Señor, te doy gracias. Entonces caminé hacia el borde de la carretera. Y mi primera reacción cuando vi el hilito del río fue, ay, gracias, Señor, gracias, porque si no hubiera, a los otros no les pasó nada, fíjense, del otro auto, y yo, Señor, gracias, y con la mano que tenía buena, yo levanté mi mano y empecé a darle gracias a Dios en voz audible. No era así desaforada, no era, Señor, gracias, me libraste de la muerte. No, sin duda. Y los otros 2 que venían conmigo se quedaron así, híjole, Señor. Y también empezaron a dar gracias a Dios. Finalmente llegó la Cruz Verde y me llevaron. Me metieron a un lugar para darme los primeros auxilios y me empezaron a curar. Y radiografías, etcétera. Entonces la enfermera que me estaba atendiendo me dice, ¿a dónde iban? Yo le dije, ¿cuántos eran? Porque tú nada más vienes herido, venías solo. No, somos 3, pero pues a mí me tocó todo el golpe. ¿A dónde iban? Íbamos a Puerto Vallarta. Dice, ay, a darle vuelo a la hilacha. Ay, los jóvenes de hoy son tan descarriados. Le dije, no, discúlpeme, no,
fíjese que yo soy cristiano, además soy predicador. Y en lo que me limpiaba dijo, ¿qué? ¿Predicador de qué? Yo le dije, del evangelio. Y luego me dice, a ver, hábleme. Entonces yo le empecé a compartir, no, mira el Señor, y con mi mano buena, pues era la que usaba, ¿no? No, mire que el Señor. Entonces ella empezó a llorar, se le empezaron a derramar las lágrimas. Me dijo, espérame tantito, y fue y trajo a un doctor, el que la estaba como dirigiendo, ¿no? Y dice, a ver, háblanos, y el doctor, ¿qué? Escuche. Y yo seguí, no, miren que el Señor, y no sé cuánto. Y el doctor se impacta y dice, espérame. Y se va y trae otros 2 doctores. Y sigo predicándoles. Y luego la enfermera vuelve a decir, espérame, no, hombre, se trajo a los camilleros, Yo tenía un auditorio, yo calculo entre 15 a 20 personas. Y les estaba predicando. Los llevé a los pies de Cristo. Aceptaron a Cristo y llorando. Me acuerdo de una enfermera que en voz así fuerte dijo, eso es lo que yo estaba esperando escuchar. Así dijo, esto es lo que yo esperaba escuchar. Y yo estaba entre impactado y con más gratitud, porque dije, no, qué tremendo. Y luego uno de los doctores, bueno, ahí estuvimos unos minutos, y uno de los doctores dijo, bueno, a trabajar porque hay trabajo. Entonces yo dije, oiga, y sígame curando, porque por el dolor que yo tenía. Finalmente, bueno, me enyesaron, el mismo día me dieron de alta. En lo que llegaba mi esposa, nos recogían, salimos de la Cruz Verde y nos paramos a la orilla de la carretera, porque la Cruz Verde estaba a la orilla de la carretera. Entonces estábamos ahí pues esperando, y Dios me habló, me dijo, Chuy, así con mi nombre, me dijo, Chuy, yo te metí allí. ¿Cómo, Señor? Sí, yo te metí allí. Y me hace una pregunta, por aquí iban a pasar rumbo a Vallarta. Tú pensaste que ibas a ir a predicarles a aquellos que ya son salvos, pero yo tenía otro plan. Dice, yo te metí allí. Dice, si yo te hubiera dicho, párense y métete a la Cruz Verde y predícales, ¿lo hubieras hecho? Yo le dije, hijo, la verdad no, porque yo iba a un auditorio donde te aplauden, donde... O sea, las cosas que a veces el humano busca, ¿no? Y el Señor me dijo, no, yo te metí allí. Entonces yo le dije, gracias, Señor. A partir de entonces, hermano, ha sido de gratitud. En la circunstancia que esté, nada me altera. ¿Entiende? Ahora, eso es lo que Dios quiere formar en cada uno de sus hijos. Eso es lo que Pablo está aquí machacando, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero la segunda cosa importante se los dijo a los tesalonicenses en el mismo tema, 1 Tesalonicenses 5:18, y aquí hay una diferencia. Aquí dijo, dad gracias en todo. En Efesios dijo, den gracias por todo. Y aquí dice en todo. ¿Cuál es la diferencia? En todo se refiere a cualquier lugar donde tú te encuentres. Yo me encontré en ese momento, en ese accidente, pues allí, en ese lugar. También significa, o se refiere a tiempo, o sea, en todo tiempo. No dice cuando las cosas te vayan bien, no, en todo tiempo. Y ayer yo les enseñaba que la vida se compone de momentos dulces y momentos amargos. Y les ilustré cómo se fabricaba el incienso, con hierbas amargas y dulces, que al molerlas y mezclarlas y quemarlas, esa mezcla producía un olor agradable delante del Señor. Y en la Biblia el incienso simboliza las oraciones. Y la oración debe de ser acompañada de alabanza y de acción de gracias.
en los momentos dulces y en los momentos amargos. Si ustedes nada más le dan gracias a Dios en los momentos dulces, no hay ningún olor porque no hay una mezcla. Está incompleto el incienso de la oración. ¿Entienden? Se me hace que sí lo entendieron. Porque algunos así como diciendo, híjole, pues sí, como que me está cayendo el 20 de algo. Sí, pues la palabra de Dios nos ilumina. En todo se refiere pues a un lugar, un tiempo y una situación, o sea, en cualquier situación, cualquier tiempo que estés pasando y en cualquier lugar. Eso es lo que significa, dale gracias a Dios siempre, siempre, en cualquier situación, por todo, a pesar de todo, en cualquier hora, en cualquier momento. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nosotros estamos al abrigo del Altísimo. O sea, que Él controla todo lo que está a nuestro alrededor. Él dice que nos dio el Espíritu Santo para que nos guiara, ¿sí o no? Y a veces, como David en el Salmo 23, cuando dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, fíjate lo que dice, aunque. O sea, yo reconozco que el Señor es mi pastor y que nada me faltará y Él me guía a pastos verdes, pero a veces me guía y me lleva por el valle de la sombra y de la muerte. Pero eso no altera mi gratitud y mi reconocimiento de que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Ese es un salmo que todo el mundo conoce, pero muy pocos entienden, ¿de verdad? Porque ahora les enseñan a muchos cristianos a no padecer aflicción, a no sufrir. Apenas tienes un conflicto, no lo recibas, recházalo. José nunca rechazó lo que le estaba pasando. Moisés nunca rechazó lo que le estaba pasando. Ellos fueron fieles aunque anduvieron en el valle de sombra y de muerte. Dios no quiere que sufras. ¿Quién te dijo eso? El que te dijo eso le falta leer la Biblia. El que te enseñó así, un día va a terminar mal, porque no es capaz de darle gracias a Dios. ¿De qué le da gracias? Si Él tiene toda la autoridad para hacer y deshacer. No necesito yo que Dios haga. No, pues yo nada más digo, decreto, establezco, cancelo y ya nada me toca. Y al rato están todos noqueados. Esas son enseñanzas falsas, no son enseñanzas bíblicas. Parecen bíblicas porque citan algún texto, generalmente fuera de contexto. Esa fue la manera por la que Pablo se mantuvo con fortaleza. Él conocía vamos a llamarle así, secreto. Esta fue la manera por la cual Pablo pudo tener la fortaleza espiritual para soportar las aflicciones y aún en medio de las aflicciones fortalecer a otros, animar a otros, porque recuerden que esas cartas las escribió estando en la cárcel y nada alteraba su fe y su convicción, y les escribía: sean agradecidos, den gracias en todo y por todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Darle gracias en todo y por todo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gracias, Señor. Además, el cristiano agradecido, el que le da gracias a Dios, está demostrando humildad, fundamental para tu relación con Dios, porque Dios resiste a los soberbios. La palabra resistir tiene esta siguiente idea: no me hables porque no te tolero. No, pero Señor, no, hazte para allá. Esa es la idea de la palabra en el griego, así como, quítate. Dios resiste a los soberbios, porque el soberbio nunca reconoce que ni aún Dios está detrás de lo que le está sucediendo.
Y cuando le sucede algo bueno, entre comillas, no le da gracias a Dios. Dice, no, es que yo sé mucho. No, es que yo ya me lo sabía. No, pues si yo lo anticipé. Es que, mira, tengo una inteligencia bien tremenda, tengo revelación y conocimiento. Uy, ¿la gloria? ¿A quién es la gloria? Entonces, no son, eso es soberbia, hermanos. Orgullo. Un soberbio no entiende lo que dijo Pablo a los romanos, que anoche lo citamos, ayer lo citamos. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas, ¿ven cómo la Biblia se encaja a sí misma? Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Nos ayudan a qué? A bien. ¿Se habían puesto a pensar un poco en la vida de José cuando, pues él era como el consentido de su papá? Esto provocó celos en sus hermanos que dijeron, vamos a matarlo, fíjate nada más. Entonces Rubén dijo, no, nomás vamos a darle una recia, vamos a darle una calentadita. Y lo golpearon y lo aventaron a un pozo, pasaron unos amalecitas por ahí. Oye, ¿qué tienen allí? ¿Qué venden? Pues tenemos a ¿cuánto? Tanto, órale, llévenselo. Bueno, ustedes conocen la historia, terminó en la cárcel, pero posteriormente, por cosas de Dios, termina como primer ministro de Egipto, o sea, sucesor al trono, gobernador de Egipto. Ahora, ¿quién lo puso ahí? Su decreto de él, no inventen. Sus sueños, no inventes. ¿Quién dijo que sueña como José? José soñaba porque el sueño venía de él. Muchos hablan de sueños y siempre están dormidos. Y sueñan mucho porque fueron con Chendo y cenaron mucho. Ay. No, hermano, eso es de que sueñas. El sueño no es voluntario. Eran de Dios los sueños que José tenía, ¿sí o no? Venían de Dios, pero eran proféticos. No de que yo voy a ser el empresario más grande. Yo sueño con ser el empresario más grande de la Ciudad de México. No inventen, hermanos, por favor. No sean soñadores de esos. Pero si Dios pone un sueño, siempre será profético. Nunca para engrandecerte a ti, siempre es para bendecir a otros. Y los sueños que te inculcan por allí son para que tú seas el grande. No inventen, eso no es de Dios. Juan el Bautista lo dijo bien claro, que él crezca y yo mengüe. Y esas doctrinas te hacen crecer a ti, y eso te provoca soberbia e ingratitud a Dios, porque te empiezas a atribuir a ti mismo los logros. Un aplauso al Señor. Es que el pastor como que yo creo la palabra le llegó y se quedó con las ganas de aplaudir, pero nadie lo siguió. Le hacía gloria a Dios. Mira, Romanos 8:28 en la versión Palabra de Dios para Todos dice así: sabemos que Dios obra, ahí está, que Dios obra. ¿Quién es el que obra? Dice en esta versión, Dios. Sabemos que Dios obra en toda situación. ¿En cuántas? Toda situación. Él es el que hace las cosas. Dios estaba obrando en la vida de José de alguna manera que la Biblia no explica, solamente lo podemos interpretar así, que él, por su humildad y su no queja, porque la Biblia no registra una sola queja de José, le vino la revelación de lo que dijo después. Cuando sus hermanos llegó la hambruna donde vivían, y su padre los mandó a comprar comida a Egipto. Y cuando José los ve venir, los identificó, ellos no lo reconocieron. Llegó un momento en que José se descubrió, así dice la Escritura, significa que se quitó los atuendos egipcios, no, el gorro, y a lo mejor se despintó, porque se pintaban así, ¿no?
Y se descubrió delante de ellos y les dijo: vive mi Padre. Y ellos desconcertados: no temáis, no temáis, vive aún mi Padre. Y ellos, yo me imagino así la escena por lo que leo, ¿no? Miren, no tengan miedo, yo soy José. Yo soy José. Y ellos, y les recuerda sin amargura alguna, el que vendieron, dice Génesis 45. Yo soy José, el que vendieron, el que patearon, metieron al hoyo y luego lo vendieron. Yo soy, no tengan miedo, Dios lo preparó todo. ¿Dios qué? Él tenía una revelación que nos falta a muchos, que todo obra para bien. De ahí la acción de gracias en todo y por todo y en cualquier circunstancia, porque Dios está detrás de todo y ayuda en toda situación para el bien de los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Pues así trabaja a Dios. Pero si tú no le glorificas ni le das gracias, te estancas, no creces. Puedes crecer en conocimiento, pero el conocimiento sin la bendición de Dios te envanece, te sale peor. Mejor que te quedes ignorante, porque al rato hasta corrigen a Dios. Oye, es que ahí dice la palabra de Dios esto. Bueno, sí, ahí dice, pero yo opino que tú, cállate la boca. ¿Cómo que tú opinas? ¿Cómo? No, sí, ahí dice, pero yo pienso que... Cuando alguien dice esto, está diciendo: yo sé más que Dios. Y tú ves las vidas de esos y son unos ingratos, porque todos se lo atribuyen y son soberbios y se quedaron allí, y Dios no puede obrar porque resiste a los soberbios, pero a los humildes que les da gracia, y gracia es favor, y los bendice. Así es que, hermanos, a dar gracias en todo y por todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Ahora, hay en hebreo, por lo menos yo he identificado 7 palabras que cuando las traducen a los diferentes idiomas, al castellano, que nosotros es el que hablamos, cuando leemos la Biblia siempre vamos a encontrar como alaben, glorifiquen, adoren, pero que son pues 2, 3 palabras que definen la alabanza, pero en el hebreo es mucho más extenso y definido de manera más concreta. Entonces son por lo menos, alguien dice: yo he descubierto 8, ok, vamos a poner 7. Cada una de estas palabras, cuando leemos la Biblia, las encontramos traducidas por alábenle, adórenle, aún sírvanle. Así las traducen y están bien traducidas. Lo que pasa es que nuestro idioma castellano no es tan descriptivo y tan definido como el hebreo, como el griego. Y de esas 7 palabras hay una que significa alabar a Dios con acción de gracias. Así se traduce. Entonces, cuando entraban ellos al tabernáculo o cuando iban a adorar, mencionaban esta palabra toda en el hebreo. Bueno, ellos ya sabían qué había que hacer, porque la palabra significa alabar a Dios con acción de gracias, pero significa levantando las manos al cielo y darle gracias. Entonces ellos en su adoración, o el director de la alabanza mencionaba esa palabra, entonces ellos la entendían, levantaban las manos y comenzaban a dar gracias a Dios. Interesante, ¿no? Ahora, el asunto aquí es el siguiente, que ese levantar las manos dando gracias a Dios tenía dos vertientes que incluyen la definición, y una es esta. La primera es esta: levantar las manos con acción de gracias, dándole gracias a Dios por lo recibido. Por lo recibido. Entonces, ellos iniciaban su alabanza y adoración de esa manera. Mencionaban la palabra durante la alabanza, entonces ellos levantaban las manos y empezaban a dar gracias a Dios por lo recibido.
Ahora, vamos a hacer algo dinámico. Yo les hago esta reflexión. ¿Qué han recibido de Dios? ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, qué ha recibido de Dios? A ver, vamos a hacerlo con orden. Levante la mano y yo le digo, a ver. Sanación. ¿Recibió de Dios? Da gracias a Dios porque recibió sanidad. Un lugar para la iglesia, donde es un techo. ¿Usted qué recibió? No diga todo porque sabemos que es todo. Diga algo específico, a ver, ¿cómo qué? Sanidad también. Paz. La vida. Salvación. A tu papá. Qué bonito, ¿no? Pues Dios me dio a mi papá. O Dios le dio a ti. Bueno, como sea, pero... A ver, los que están durmiendo allá hay que tomarlos en cuenta. Sabiduría. Daniel dio gracias por la sabiduría. ¿Se acuerdan que leímos? Sustento. Tu pastor, un pastor. Gloria a Dios. Hay iglesias que no tienen un pastor. Hay otras que tienen pastores, pues son malos. Son tranzas, mentirosos, abusivos. Bienaventurado el pueblo que tiene un pastor conforme al corazón de Dios. Y créanme, hermanos, Dios a ustedes los ha bendecido y deben de agradecerle. Porque muchos, ustedes no se imaginan. Hoy mismo hablé con un hermano. Pastor, hay muchas ovejas acá de este lado de la ciudad, no tienen pastor, mande a alguien. Y le dije, no, le voy a decir al pastor Daniel para que él les mande a alguien. Que a lo mejor es usted. Entonces den gracias por su pastor, la esposa de su pastor, la familia. ¿Qué más acá? Amor. Gracias. Paz. A ver de este lado, porque aquí hay... ¿What? Entendimiento. Tu familia. Gloria a Dios. La vida. Ok, ya se dieron cuenta, creo que ya se dieron cuenta que si pensamos y hacemos la reflexión como ahorita lo hicimos, ¿no nos queda tiempo para quejarnos? ¿Ya se dieron cuenta? Porque todo lo hemos recibido de Dios, y toda buena dádiva y todo regalo perfecto desciende de lo alto. Esta acción de gracias era levantando las manos con agradecimiento, en acción de gracias por lo recibido. Ahora lo vamos a practicar. Pónganse todos de pie. Ahora levanta tus manos al cielo, al Señor. Ahora con entendimiento, tú levantas tus manos. Cierra tus ojos para que no te distraigas. Levanta tus manos al Señor. Alábalo, dile, Señor, tú eres bueno. Nadie como tú, no hay otro Dios como tú. Tú eres el grande, el poderoso, tu misericordia es eterna. Y comienzas a alabar sus atributos, la persona de Dios, sus obras, sus maravillas. Pero ahora dale gracias por lo recibido. Y puedes incluir a tu familia, incluyes a tu trabajo, una casa donde tú puedes vivir, el Espíritu Santo que mora en ti. Abre tu boca y dale gracias al Señor, agradécele. Gracias por tus hijos, gracias por la ropa que traes puesta, gracias porque te permitió estudiar, te dio todo. Gracias, gracias, gracias. Ahora, aquí en esta acción de gracias por lo recibido, vas a incluir los momentos difíciles. A lo mejor es probable, casi seguro, que algunos de ustedes están pasando momentos difíciles, ¿no es cierto? Denle gracias, a ver, ahorita, denle gracias a Dios. A pesar de, en medio de,
y decirle al Señor: Señor, gracias porque tú eres soberano y tú permites lo que a veces yo no entiendo, pero a la postre me harás el bien, Señor. Me bendecirás como bendijiste a los hermanos de José, y les preservaste la vida. Gracias, Señor, porque a pesar de que probablemente no tienes trabajo, pero dale gracias a Dios. Te aseguro que Dios no se olvida de ti. Gracias, Señor, por mi salvación, por la familia, por los dones del Espíritu Santo que has puesto en mi vida, Señor, por todo lo que me has dado, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Ese ejercicio, hermanos, o esta debe ser tu vida constante. Dale otro aplauso al Señor. Gracias, Señor. Tomen su lugar. Deme 5 minutos y terminamos. La segunda cosa importante que habla de darle gracias a Dios por lo recibido, la segunda cosa importante es darle gracias a Dios, o sea, levantar las manos en acción de gracias por lo recibido, pero la segunda parte es y por lo que esperas recibir. Ese es diferente, lo que esperas recibir. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir algo que está esperando que Dios obre? ¿Alguien me puede decir qué está esperando? La salvación de tus hijas. Bueno, la acción de gracias es darle gracias anticipadas de lo que esperas recibir. Entonces tú oras por lo recibido, le das gracias, pero también le das gracias por tus hijas y le das gracias por la salvación, que es una promesa del Señor. ¿Sí? En este caso es esto, la salvación de sus hijas. Pero ¿alguien me puede decir algo que está esperando? ¿Sanidad? ¿Sanidad? Un lugar para congregarse. Ahí está ya. Fíjate que a lo mejor se ha detenido porque faltaban las acciones de gracias. No lo sé. No soy profeta, yo no soy profeta. ¿Alguien más levantó la mano? Para la fortaleza que estás esperando de Dios, para enfrentar la enfermedad. Bien. ¿Alguien quiere decir algo más? Que su familia se congregue. Les voy a mostrar en la Biblia un pasaje tremendo. Vamos rápido, Romanos 4:17. Aquí está ilustrado, se trata de Abraham. ¿Se acuerdan que Dios le dio una promesa de que lo iba a multiplicar y a bendecir como las estrellas del cielo? ¿Se acuerdan? Ok. Dice Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, pero todavía no tenía el hijo. Estaba viejo, su esposa anciana y además estéril. No se olviden de eso. Te he puesto, dice, por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. ¿Quién es el único que puede resucitar a alguien? Dios. Y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién es el único que puede llamar las cosas que no son como si fuesen? Así dice el texto, ¿no? Esa enseñanza equivocada de que tú llamas las cosas que no son como si fuesen, te estás poniendo en lugar de Dios el que hace eso. Porque Dios es el único que levanta a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él es el único que pudo decir, sea la luz, y fue la luz. Esa enseñanza también es equivocada. Eso de que tú llamas las cosas que no son, no. Lo que enseña la palabra de Dios, dale gracias a Dios por lo que esperas recibir. Porque entonces, cuando alguien pone en práctica esas doctrinas erróneas, créamelo, hermano, no tengo mucho tiempo para explicar un poco más, se está poniendo en lugar de Dios. Y esa es soberbia, porque Dios es el único que tiene los hilos del mundo bajo su dominio. Él es el único que hace conforme a su soberanía. Él es el único que hace las cosas a su tiempo.
Ser soberano, en caso de la soberanía de Dios, significa que Él hace las cosas cuando Él quiere, como quiere y a la hora que quiere. Contigo o sin mí, o a pesar de mí. Eso significa que Él es soberano. Y aquí lo que está hablando es que Dios le dio una promesa a Abraham, y Él es el único que podía hacer cumplir lo que le dijo. Estamos en el contexto de esos textos, ¿sí o no? Entonces le dice, retomo el texto, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual Dios da vida a los muertos y llama Dios las cosas que no son como si fuesen. Versículo 18. Él es Abraham aquí, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, o sea, Dios, así será tu descendencia como las estrellas del cielo. Ahora bien, ¿qué significa creyó en esperanza contra esperanza? Se lo explico breve. Significa que Abraham creyó en la esperanza que le daba la promesa de Dios de que le iba a dar una descendencia. Creyó en la esperanza que le daba la promesa de Dios contra la esperanza natural humana de verse anciano, ver a su mujer anciana y además estéril. Él creyó la promesa de Dios a pesar de que se miraba anciano, miraba a su viejita y decía, híjole, yo no sé cómo, pero yo creo. Yo además es estéril y somos ancianos. Entonces la esperanza que le dio la promesa de Dios superó a la esperanza natural, humana. Ahora, fíjate el versículo 19, dice, y no se debilitó. ¿Cuál es su entendimiento de debilidad? Así como se desanimó, se dejó, se abandonó. No, dice, y no se debilitó en la fe. O sea, estaba sólido y fuerte. ¿Por qué? Aquí viene el punto. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo o mirarse, decir, híjole, no se debilitó por considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O no se debilitó tampoco cuando vio la esterilidad de la matriz de Sara. Y aquí viene, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo? ¿Lo está leyendo? Dando gloria. Ahí está el secreto, hermanos. Ahora, en la versión en lenguaje sencillo, el versículo 20 lo traduce todavía, es que como la oración, la acción de gracias son parte de la oración, no se puede despegar o separar. Esta traducción y otras más lo traducen de esta manera el versículo 20. Nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido el Señor. O sea, de manera anticipada le dio gracias a Dios por lo que esperaba recibir que Dios le había prometido. ¿Notaron que la alabanza y la acción de gracias junto con la oración van de la mano? Hermanos, no se crean de esos que les dicen, te voy a dar la clave para que Dios conteste todas tus oraciones. Dios no contesta todas las oraciones. ¿Dónde dice? ¿Alguien me puede decir dónde Dios contesta todas las oraciones? Cuando oigan cosas como esas, pongan un signo de interrogación. Ejemplo, Pablo tenía un aguijón, ¿le dolía? Sí. ¿Oró? Sí. ¿Le rogó cuántas veces? 3. ¿Y qué le dijo Dios? O sea, en otras palabras, no. Necesitas el aguijón.
Pablo sabía por qué se lo había dado, para que las revelaciones no me exaltasen. Él tenía una debilidad y él la reconoció, de que el orgullo de pronto le quería brotar, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen sobremanera, me fue dado un aguijón que golpeara mi carne, que me tuviera ahí postrado. Yo le pedí al Señor 3 veces que me lo quitara de mí, y me dijo no, la primera, y la segunda, Señor, no, la tercera, Señor, nunca vemos que yo decreto que no recibo, que quién sabe cuánta payasada. Nunca dijo eso. O quién sabe cuánta ignorancia del conocimiento de Dios. Y Dios le dice, mira Pablo, bástate mi gracia. ¿Qué entiende por bástate mi gracia? Bástate la fortaleza que yo te voy a dar en medio de ese aguijón, en medio de ese dolor. Entonces Pablo dice, me basta tu gracia. Entonces yo me hago fuerte cuando confío en esa gracia. Aunque tenga el aguijón, soy fuerte, porque soy débil. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué la fortaleza? Porque conocía la gratitud al Señor. Amén. Póngase de pie. Vamos a terminar con esta oración. Esta oración es de perdón a Dios por tanta queja. Amén. Después de esto que creo que usted ha entendido, su vida va a cambiar, créamelo, porque la palabra de Dios transforma. El entendimiento se ilumina. Usted lo lleva a la práctica y cambia. Eso no significa que no va a haber situaciones difíciles. Significa que cuando lleguen, a pesar de eso, usted le va a dar gracias a Dios. Y lo va a alabar en las buenas y en las malas. Amén. Hagamos eso. Levante sus manos al Señor y ahora dígale, Señor, te pido perdón. Perdóname, Señor. Mi ignorancia no me dejaba ver más allá. Perdona mis quejas, Señor. Yo no quiero que me pase como los israelitas en el desierto, que quedaron postrados por murmurar, por quejarse. No, Señor, yo sé que tú tienes todo en control, como tenías la vida de José bajo tu control, y tu propósito era preservar a la familia de José, porque de allí vendría el Salvador. Imposible que haya sucedido lo contrario. Señor, perdónanos porque nos hemos quejado continuamente. A veces decimos cosas, no entiendo, Señor, por qué esto y lo otro, pero con una mala actitud. Y tú no oyes la oración del soberbio, pero del humilde, el Señor atiende al humilde. Al altivo lo mira de lejos, pero al humilde lo atiende en su oración. Señor, con tus manos levantadas, gracias por tu palabra. Quiero iniciar, Señor, esta nueva relación contigo, dándote gracias constantemente, añadirlo a lo que hacemos cuando oramos o te alabamos, la acción de gracias. Sean agradecidos en todo y por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén, amén. Que Dios les bendiga. Dele otro aplauso al Señor.